Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Vamos a explicar la asignación de rangos a datos de varias muestras. Bueno, recordar que rango es el orden que ocupa un dato en una serie de datos ordenados, o sea que tenemos que tener los datos ordenados, generalmente de menor a mayor, ¿sí? Y cumplir la siguiente norma, que datos iguales deben tener el mismo rango. Esa es la norma que se debe cumplir para los rangos. En algún momento los rangos, si los datos no se repiten, incluso no hay datos repetidos en la serie de datos, los rangos numerarlos nada más, uno 2 3 4 5 6 hasta el 20 digamos, hasta el 10 si hay 10 datos. Entonces, esos serían los rangos, ¿sí? Pero si los datos están repetidos, entonces debemos cumplir esta norma, ¿sí? ¿Y cómo se cumple esa norma? Pues mirando el número, la numeración que se le dio, qué número les corresponde y promediando. Eso es lo que vamos a explicar más adelante. Entonces dice aquí que, bueno, cuando son varias muestras, en este caso, pues se marca con color o con algún símbolo el dato a qué muestra pertenece, ¿sí? O a la uno, a la 2 o a la 3 o a cualquier muestra, pues que según el número de muestras que haya. Se enumeran y se ordenan los datos de mayor a menor, dice, en una sola columna. O sea, se los revuelve todos, pero ya con colores diferentes voy a mirar a qué muestra pertenece. Y aquí en este caso dice, si no se repiten los datos, entonces los datos corresponden a la numeración dada. Si dos o más datos se repiten, entonces hay que promediar. Y en último, calcular lo que se llama el R1, el R2 y el R3, que son los que piden la mayoría de las muestras no paramétricas. Mejor dicho, las muestras no paramétricas pues trabajan es con los rangos, no con los datos, sino con los rangos. Ejemplo, vamos a asignarle los rangos a estas tres muestras, ¿sí? En las cuales pues es todo lo que se ha calculado aquí es la concentración de cocaína pues en la sangre del fallecido, puede ser por estas causas, o homicidios, accidentes y suicidios. Y miren, hemos marcado con diferente color. Se han organizado los datos de menor a mayor, pero conservando el color o la marca que tenga para decir muestra uno, muestra 2 o muestra 3. En este caso, recuerden, la muestra uno son con negros, la muestra 2 con rojos, que corresponde a accidentes, y la 3 con suicidios verdes. Eh, y luego se asignan rangos. Observen que la numeración son 10 datos, entonces sería la numeración. La primera columna, esta de aquí, sería la numeración. Estos son los datos ordenados, la segunda columna corresponde a la concentración de cocaína. Y acá lo puede hacer en una sola columna con los colores que sobreviven las tres columnas. Con una sola columna es suficiente. Pero aquí para que quede más claro, pues lo he hecho. Los que corresponden a homicidio en la primera columna, los que corresponden a accidente en la segunda y los que corresponden a suicidio en la tercera y con color verde además. Entonces miren que el uno y el 2 se repiten, por lo tanto perdón, el uno 3 y el uno 3 se repite y corresponden a la numeración uno y 2. Entonces se promedia para asignar los rangos, le corresponde uno 5 y uno 5. El otro también se repite, están en el puesto 3 y 4, entonces los rangos serán 3.5 y 3.5. Y este no se repite, será solamente el rango 5 para la muestra 3. Y esto ya casi que se repiten 4 veces, mire, sí, 4 veces se repite. Entonces se promedia y el promedio era 7.5 y el 10 no se repite. Por lo tanto, cuando yo tengo asignados rangos ya, entonces el R1 es la suma de estos, el R2 la suma y el R3 la suma de los rangos que les correspondió a su suicidio. ¿Verdad? Y con eso